Saludos amigos de este canal Tú Puedes. Qué bueno que estamos juntos de nuevo compartiendo temas sobre este recurso importantísimo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es la oración. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa porción que nos interesa tanto a todos, de pedirle al Señor. Bien, estamos en Lucas y este texto en Lucas, ya sabemos, ¿verdad? El Señor nos instruye con una pregunta que qué bueno que la hicieron los discípulos para que nos quedara a nosotros la respuesta. Estamos en el capítulo 11 de Lucas, donde tiene el título Jesús y la oración. Y dice, de nuevo citamos, ¿verdad? Cuando oremos y vayamos a pedir, entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese pan nuestro de cada día, qué bueno que nos habla de cada día. Y cada día deben ser de igual manera conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Y dice entonces Filipenses, con acciones de gracias. ¿Por qué con acciones de gracias? ¿Y por qué pedir? Porque justamente el Señor dice que Él conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros las expresemos. Eso es genuino y es válido porque sabemos que Dios lo sabe todo. ¿Por qué entonces quiere que le pidamos? ¿Verdad? Alguien dirá, bueno, no me gusta esa actitud del Señor de que tengamos que pedirle, bueno, porque si Él sabe y nosotros no nos hicimos nosotros, sino que Él nos mandó a esta tierra. ¿Para qué nos mandó con necesidades? Si Él sabe lo que habríamos de necesitar, ¿por qué no nos lo proveyó? Bueno, esto tiene que ver con un plan de Dios y tiene que ver también con el trato de nuestro carácter, hablando de personas que nos dañamos en el camino. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Es el hombre en quien se inventa el pecado allí, en la humanidad, porque ya el pecado había entrado en los ángeles con la persona de Satanás. Pero en los hombres, Adán es quien introduce el pecado. Ahora, de ahí en adelante, todos los hombres pecamos. Y dice la palabra que por cuanto pecamos, ¿verdad? Entonces la muerte entró a nosotros. De no haber pecado, la muerte no hubiese entrado a nosotros. Y eso lo vimos entonces en la persona de Jesucristo, quien va a morir de forma vicaria, expiatoria, por nosotros, para darnos vida a nosotros. Entonces, el hombre en un estado de debilidad y en un estado de dependencia que habíamos hablado en el video anterior, el hombre trata de no mostrar en una actitud orgullosa. El hombre pretende que puede resolver las cosas sin Dios. Eso es parte de la cultura que tenemos hoy. No fue así siempre. Venimos de una época en donde el hombre no solo dependía de Dios, sino que veía a Dios como su todo, el origen de todo. Y sabemos que los gobiernos y las
relaciones entre los hombres estaban regidas y cubiertas por principios religiosos, principios de fe. En cualquier objeto que fuese el Dios verdadero, fuesen dioses falsos, como sabemos que hay cantidades de naciones, las hubo en el pasado, las hay en el presente, que han puesto su confianza en un Dios falso. Y digamos, un Dios diferente al nuestro, que es el que nosotros confesamos como el Dios verdadero, ¿verdad? Y tenemos nuestros argumentos y nuestra experiencia para considerar a Jehová, ¿verdad?, el Dios de la Biblia, como el Dios verdadero. Dios quiere que en nuestra relación nosotros sepamos y le demos a entender a nuestra alma la dependencia que tenemos de Él. Sean conocidas delante de mí vuestras peticiones. Vengan a mí, ¿verdad? Pedid y se os dará. Ese pedid y se os dará, ¿verdad?, nos obliga a nosotros a entender que no van a estar las cosas al alcance de nuestra mano, que no podemos nosotros contar con que cuando lleguemos a la casa las cosas están allí, las cosas que necesitamos. No, no es así. El Señor quiere que nuestras necesidades sean puestas delante de Él, que en otras palabras nosotros le hagamos saber a nuestra alma: yo no puedo proveerme a mí mismo de estas cosas, necesito ayuda. Y cuando pedimos, entonces dice el texto que no sabemos pedir como conviene. En otras palabras, pedimos mal, dice Santiago, porque pedimos para nuestros deleites. Es decir, satisfacciones de cosas que no son necesariamente prioritarias, y por otro lado, que no solamente no son prioritarias, sino que son vanas, y algunas son perjudiciales para nuestras vidas. A veces sabemos que son perjudiciales y como quiera las pedimos. Para decir que hay personas, tenemos el testimonio, lo conocemos, personas que para entrar a robar a una casa le oran a Dios. ¿Y qué oran? No ser encontrados, no tener ninguna dificultad para encontrar allí en lo ajeno lo que él necesita o quiere. Y sabemos también que en el campo de las drogas, también en el tráfico, se ora para no ser encontrado, para tener éxito en esas jornadas. Es decir, que todo el mundo sabe, ¿verdad?, o presupone, con excepciones de los que niegan al Señor, ¿verdad?, que algunos lo hacen de manera torpe, tonta, ¿verdad? Niegan la existencia de Dios. Pero las personas que entienden que hay un Dios, creen que Dios puede ser accedido para cualquier cosa, y que Dios estaría dispuesto a convenir con cualquier tipo de tema, ¿verdad?, situación, proyecto que nosotros tengamos, sin importar lo bueno o lo malo, lo cercano o lejano que pudiera estar de los principios divinos que son expresados para nosotros en el libro de la Biblia. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar la voluntad de Dios para el hombre, y en cosas del momento, ¿verdad?, cosas que la Biblia no nos dice, por ejemplo, si debo hacer un viaje, si debo comprar algún objeto, alguna propiedad, si debo tomar un trabajo, si debo salir de él. Son decisiones que nosotros las cedemos a la voluntad de Dios, la consultamos para entender su sabiduría, recibir su sabiduría, ¿verdad? Entonces nos hacemos dependientes de Dios. De esa manera buscamos su voluntad para saber si aquello que nosotros queremos nos conviene. La Biblia dice que no oramos como conviene. ¿Cómo oramos entonces
¿qué debemos hacer? Dice el texto también que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que cuando no sabemos pedir tenemos que decirle al Señor, ayúdame. Tengo que tomar una decisión importante. Entonces, dame sabiduría. Guíame tú. Ábreme las puertas o ciérralas. De manera que aunque quiera entrar no pueda porque están cerradas, y aunque se me pudieran poner tropiezos y yo pensara que no, entonces ábrela, y viendo esa puerta abierta entenderé que tú quieres que yo lo haga. Es este tipo de ejercicio donde los que tenemos el Espíritu podemos hacer, y podemos también pretender que de verdad estaríamos haciendo la voluntad de Dios cuando, después de orar, después de chequear la palabra, esto no contraría la verdad de Dios, esto no contraría su palabra, tengo un primer permiso, ¿verdad? Algo que no contraría la palabra, que no está en contra de los principios divinos, no contraría, entonces pienso que tengo ese primer a favor. El segundo a favor es si eso que no contraría la palabra, el Señor lo quiere para mí. Si es el momento de tenerlo. Porque no es solamente que sea bueno, sino que sea bueno ahora y que sea bueno para mí. ¿Verdad? Un carro es bueno. Tener un buen colegio para el muchacho es bueno. Pero ¿lo puedes pagar? ¿Eso es una prioridad para ti? ¿Verdad? Entre el carro y tu apartamento, tu casa, entre el carro y pagar tus deudas, ¿verdad? ¿Qué es prioritario? Hay personas que tienen deudas importantes con otras personas, y uno los ve que están haciendo cosas que no son prioritarias, que se compran cosas caras, que se embarcan en viajes y se dan el gusto de irse por un crucero, de pasarse X días fuera del país gastando dinero, y tienen una deuda pendiente que pudo haber sido cubierta con ese dinero gastado. ¿Es ese viaje la voluntad de Dios para mí? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. La voluntad de Dios para ti es que tú resuelvas y remedies todas esas cosas que están dañadas. Haz eso primero. Fue lo que le dijo el Señor a aquel que estuvo en el templo, ¿verdad? Y que fue a presentar una ofrenda. Y el Señor le dijo, ¿tú tienes algo pendiente? Ve y resuelve aquello primero, y luego vamos, trae tu ofrenda, ¿verdad? Lo mismo nos dice el profeta Isaías en el capítulo 1 del libro de Isaías, ¿verdad? Venimos delante de Dios pretendiendo que podemos llegar de cualquier manera, podemos pedir cualquier cosa y que el Señor nos la da. Estamos contando con eso. Pero además hay cosas que nosotros recibimos y que la pedimos y que son malas, que son perversas, y se las endilgamos a Dios, se las ponemos ahí dentro del paquete de lo que Dios da, y no. Dios nunca contravendrá su palabra con una provisión, por más que la pidamos nosotros, no nos la dará si no está de acuerdo con su voluntad expresa en su palabra. Dios es fiel primero a sí mismo, a su palabra. Él no va a chocar con sus principios, Él no va a chocar con sus atributos. Dios es santo. Dios es 3 veces santo, y digamos infinitamente santo. Entonces Dios no va a chocar con su santidad. Dios no va a chocar con su soberanía. Dios no va a chocar con su amor para con nosotros. Algo que nos vaya a dañar, Dios no nos lo va a proveer. La verdad es esa, de tal forma que cuando nosotros digamos, Padre, dame el pan, dame la casa, dame aquello que necesito, asegurémonos que no es algo que contraríe la voluntad de Dios. Vamos a continuar hablando un poquito más de esto en un próximo video, no te lo pierdas. Mientras tanto, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, y te decimos que con Cristo Jesús
tú puedes.